Martín de Salinas. Catedral Vieja de Vitoria. Entró en la girola cuando la luz es aún incierta. El día, nublado, no ha terminado de decidirse a abrir y el trasaltar respira una penumbra espesa, antigua. Camino despacio y entonces lo veo, el sepulcro de Martín de Salinas. Reconozco el lenguaje del Renacimiento en la arquitectura del nicho, el arco rebajado, las pilastras, el orden exacto de las proporciones. Me detengo en los grutescos, ligeros, en los genios alados que sostienen el escudo y luego, en el yacente. La cabeza de don Martín descansa sobre dos almohadas. Viste como un hombre de su tiempo, las manos juntas sosteniendo un rosario y un gesto sereno que me impresiona esa quietud. Yo, que persigo la forma y la luz, descubro aquí algo que rara vez encuentro, el equilibrio entre alma y cuerpo. Pienso entonces en el artista que lo talló. En sus manos cubiertas de polvo, en su pulso contenido, en su búsqueda de la proporción. Tal es la belleza del conjunto que permanezco allí largo rato hasta que al final salgo de la girola comprendiendo que, en ocasiones, la belleza abruma. El personaje. Nacido en Vitoria a finales del siglo XV, Martín de Salinas pertenecía a una familia estrechamente vinculada a la administración regia. Fue hijo de Martín Sáez de Salinas, escribano y tesorero mayor de la reina Isabel I de Castilla. Martín Sáez de Salinas habría nacido en Vitoria, apareciendo primero como escribano del número de la ciudad y posteriormente como secretario de la reina de Portugal, Isabel de Castilla hasta 1498. Fue nombrado entonces continuo de la Casa Real hasta 1501, en que pasó a ocupar el puesto de tesorero de los descargos hasta su muerte el 28 de septiembre de 1503. M. Ángeles Martín Miguel. Gracias a la posición de su padre, entró desde muy joven como paje en la corte de los reyes católicos, lo que le permitió adquirir una temprana formación política y administrativa, así como establecer relaciones con los principales círculos de poder de la monarquía. Tras la muerte de Isabel la Católica, Martín pasó al servicio del infante Fernando de Austria, hijo de Juana y de Castilla y Felipe el Hermoso. Durante estos años acompañó al infante en diversas residencias castellanas, Segovia, Arévalo, Simancas, Valladolid. Durante esta época, Fernando recurrió a Salinas como uno de sus principales representantes ante la corte imperial, sobre todo a partir de 1522, cuando fue enviado a Flandes para entrevistarse con el recién proclamado rey Carlos I, hermano del infante Fernando. Cuando Fernando accedió al trono de Hungría y Bohemia, Salinas desempeñó el papel de embajador ante Carlos V, convirtiéndose en uno de los principales canales de comunicación entre ambos hermanos. Martín fue testigo directo de acontecimientos fundamentales de la política europea, como la coronación imperial de Carlos V en Bolonia en 1530, las guerras contra Francia, los intentos de alianza con Inglaterra o la amenaza otomana en Europa Central. En 1522 va con el emperador a Inglaterra y allí se entrevista con Enrique VIII y Catalina de Aragón repetidas veces, reclamando ayuda contra el peligro turco que amenazaba Hungría y Alemania, aunque sin ningún resultado. María Ángeles Martín Miguel. Correspondencia. A través de su correspondencia vemos la confianza depositada en él por el emperador, así como su visión política y familiaridad para con el infante. Uno de los aspectos más relevantes de la figura de Martín de Salinas es su correspondencia diplomática, conservada en diversos archivos. Gran parte de sus despachos están dirigidos al infante don Fernando, al tesorero Salamanca, después conde de Urtemburg, servidor de don Fernando, a Cristóbal de Castillejo, poeta y secretario de don Fernando en Alemania y Hungría, y al señor Granvela, Nicolás de Perrenot. Las cartas más amenas son las que dirige al tesorero Salamanca. A través de sus escritos se puede conocer el itinerario de viajes que siguió este diplomático, así como su referencia a los lugares que visitó y los acontecimientos de los que fue testigo. Historia hispánica. El manuscrito forma un volumen total de 418 folios, y fue publicado por A. Rodríguez Villa en el Boletín de la Real Academia de la Historia entre los años 1903 y 1905, y que la institución adquirió por compra en 1801. En lo que toca a la merced que sea el infante me hizo de los 1000 florines de oro, creo según mi desdicha jamás habrán lugar. Yo doy fatiga a estos señores y a mí me sobra para andar a mendigar y no me alcanzara sal y agua andando más que ruinmente. 11 de diciembre de 1522. Su actividad diplomática fue intensa en aquella época. En 1524 vino Salinas con el emperador a Vitoria durante el sitio de Fuenteberría.
En ese tiempo se entrevistó con el arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca, con el de Sevilla, Alonso Manrique, con Gonzalo Fernández de Oviedo o Francisco I de Francia tras su derrota en Pavía en 1525. En 1529 acompañó a Carlos V hasta Roma para ser coronado por el Papa. Allí contactaría con gente de renombre como Alejandro Farnesio, Alejandro de Médicis o Francisco Sforza. Tras la coronación va con don Carlos a Alemania para entrevistarse con el infante don Fernando, teniendo que volver Salinas a España con una misión secreta y delicada, como era procurar el envío de dinero a Alemania, para lo cual se sirve de otro Alavés, el tesorero Ochoa de Landa, que le ayuda a mantener el secreto. Portilla, un vitoriano en la corte, página 142. Tras un periodo en Flandes, Martín regresó a España en 1533. En 1535 no viajó con el emperador a Túnez por motivos de salud, pero a cambio debe ir a Alemania a avisar a don Fernando de las críticas que recibe en España su gobierno, lo cual no es obstáculo para que después se encuentre en Italia en el recibimiento del emperador, permaneciendo allí hasta 1536. Ese mismo año acudió junto a Carlos V al sur de Francia. Vitoria. Martín de Salinas mantuvo una estrecha relación con su ciudad natal. Ocupó distintos cargos municipales en Vitoria. Tras la retirada de don Martín, tomó el cargo por recomendación su primo Alonso López de Gámez. Salinas elogió en sus escritos las actitudes diplomáticas de su pariente. Historia hispánica. Promovió importantes iniciativas urbanas, entre ellas la construcción, a partir de 1539, del Palacio de Villasuso, situado en la actual Plaza del Machete, uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura renacentista civil en la ciudad. Teniendo respeto a la persona que el dicho señor embaxador era y los beneficios y buenas obras que esta ciudad de su jurisdicción en vecinaos de ella habían recibido de lo de cada día recibían o las esperaban recibir e haber de aquí adelante, concesión de terreno por parte del ayuntamiento para construir Villasuso, 21 de junio de 1538. El palacio muestra el escudo de Martín de Salinas en dos fachadas, en la plaza de Villasuso y en la plaza del Machete, sobre las escaleras de San Bartolomé. En el escudo muestra en los cuarteles 1 y 4 una cruz flordelisada y 5 panelas, adurza. En los cuarteles 2 y 3, una cruz flordelisada con 2 estrellas y 2 medias lunas, bermeo. El águila coronada aparece por merced del rey Fernando de Hungría. La escalera y torre hacen referencia al abuelo de Martín de Salinas, Juan de Salinas, quien liberó la fortaleza de San Vicente que había sido tomada por los Calleja. Wikipedia. También mandó construir un sepulcro para su padre en la Catedral de Santa María, donde él mismo fue enterrado tras su fallecimiento. Sus restos descansan junto con los de su padre en un pequeño sepulcro de estilo renacentista situado en el centro del trasaltar de la Catedral Vieja de Vitoria. Historia hispánica. Actualmente, una plaza lleva su nombre desde 1974. El sepulcro. La obra presenta rasgos característicos del Renacimiento inicial español, con una asimilación de modelos clasicistas procedentes del foco burgalés, uno de los principales centros de difusión del nuevo lenguaje renacentista en Castilla. El sepulcro de Martín de Salinas se sitúa en el trasaltar, en el centro de la girola, y puede fecharse hacia 1530. Muestra influencias del foco artístico burgalés y ha sido relacionada con el entorno de Diego de Siloé. Fue encargado en vida de Martín de Salinas y alberga también los restos de su padre, Martín Sáez de Salinas, según indica la inscripción conservada en la cartela del nicho central. El conjunto funerario estaba originalmente compuesto por 3 cuerpos, aunque hoy solo se conservan 2. En el cuerpo inferior aparecen las armas de los Salinas, sostenidas por genios alados y flanqueados por elementos decorativos. El cuerpo central lo forma el nicho sepulcral, articulado mediante un arco enmarcado por pilastras sobre balaustres y rematado por un friso con cabezas de querubines. En el interior del nicho se dispone la figura yacente del difunto, representado con indumentaria contemporánea, manto de mangas acuchilladas y bonete. Aparece con las manos juntas en actitud orante y sujetando un rosario. El intrados del arco se presenta casetonado, y en las llambas figuran las imágenes de Adán y Eva. El tercer cuerpo, formado por un gran escudo de los Salinas, fue trasladado en 1740 y desapareció con la eliminación de los muros del trasaltar. Ricardo Ayer Hernández.